Bienvenidos una vez más, les saludo en este programa a fondo. En esta ocasión estamos desde un lugar espléndido, estamos en la zona occidente del país, estamos en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, mejor conocido como el ITESO, aquí en Guadalajara, en estos parques extraordinarios, en estos jardines, en donde, bueno, van a tener una de sus cátedras importantes, el ITESO viene organizando año tras año, y que uno de sus invitados es un economista, un filósofo de gran trascendencia nacional y que está aquí en Guadalajara, y vamos a aprovechar para platicar con él algunos minutos. Arturo Dam, a quien saludo con gusto. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Raúl, muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con toda la audiencia. Te lo agradezco. Vienes a hablar de economía. Sí, vengo invitado por el ITESO en el contexto de la cátedra Konrad Adenauer, auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la economía mexicana, ¿por qué no crece? ¿O por qué no crece más? Que esa es una de las grandes preguntas en este país. Yo creo que en materia económica el principal reto que tenemos es el de lograr un mayor crecimiento económico, ¿no? Es decir, un país donde pues prácticamente la mitad de la población sobrevive en la pobreza no puede darse el lujo de tener una tasa de crecimiento promedio anual de los últimos 30 años del 2.1%. 2.1. Eso es una verdadera vergüenza. Mira, Raúl, déjame poner una comparación. Entre 1934, fíjate, 1934 y 1982, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.1%. En el 83, en aquel entonces consecuencia de todos los errores que se cometieron, sobre todo en materia de política económica en el sexenio de Echeverría López Portillo, lo que se conoce como la docena trágica. La nacionalización de la banca. Que fue la cereza del pastel, ¿no? Sí, pero bueno, la inflación que se desató, el desorden en las finanzas públicas, todo este asunto de la gubernamentalización, porque creo que es la palabra correcta, de la economía mexicana, pues todo eso dio como resultado que en el 83 perdimos ese crecimiento elevado y sostenido, y del 83 al 2014 el crecimiento promedio anual de la economía mexicana ha sido 2.1%, prácticamente una tercera parte de lo que traíamos, ¿no? Y ese creo yo que es el principal reto que enfrentamos en la economía mexicana, ¿no? Que se crezca más. ¿Cómo? ¿Por qué llegamos a esos niveles de crecimiento? ¿Qué fue lo que Mira, pasó? lo primero que hay que tener presente para responder esta pregunta es que el crecimiento económico se mide por la producción de bienes y servicios. Es decir, si yo digo que en el 2014 la economía creció 2.1%, y fíjate qué curioso porque eso es a lo que creció y coincide exactamente con el promedio de los últimos 30 años, lo que estoy diciendo es que la producción de bienes y servicios en el país creció 2.1%. Entonces, lo primero que hay que tener muy claro es que el crecimiento económico se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué se necesita para que se produzcan más bienes y servicios? Pues que se invierta más, Raúl, y que se invierta más de manera directa. La inversión directa es la que abre empresas, produce bienes y servicios, crea empleos y genera ingresos. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillito. Vamos a suponer que aquí en Guadalajara o en todo el estado de Jalisco, por las razones que tú gustes y mandes, se necesitan producir más tortas ahogadas. Bueno, pues ¿qué hay que hacer? Invertir, lo cual en el caso de las tortas ahogadas supone una de dos. O que los establecimientos que ya producen tortas ahogadas inviertan para hacerlos crecer, ampliar su capacidad de producción y que se produzcan más tortas ahogadas, o la otra, que se abran nuevos establecimientos donde se produzcan tortas ahogadas. En cualquiera de los dos casos, lo que se necesita es invertir. La clave del crecimiento económico es la inversión, y todavía más puntualmente la inversión directa, porque aquí hay que distinguir la inversión financiera, cuando tú tienes ahí algunos ahorritos y se los prestas a través de alguna institución financiera a alguien para que te pague intereses, eso es una inversión financiera, de la inversión directa, que supondría que tú tomas tus ahorros y los utilizas para, por ejemplo, abrir una nueva cadena de tortas ahogadas. ¿Sí? Bueno, siguiente pregunta, ¿qué se requiere para que en México se invierta más? ¿De qué depende cuánto se invierte en un país, Raúl? De la competitividad de esa nación. Entendida la competitividad como la capacidad de un país para atraer, retener y multiplicar inversiones directas. A ver, atraer.
que los capitalistas, que son los dueños del capital, decidan invertir en México, decidan invertir en Jalisco, decidan invertir en Guadalajara. Retener que los capitales ya invertidos en México, en Jalisco, en Guadalajara, se queden invertidos allí. Y multiplicar que las utilidades generadas por esos capitales se reinviertan en México, en Jalisco, en Guadalajara. Así se define la competitividad de un país, la capacidad de esa nación para atraer, retener y multiplicar inversiones directas. En la medida en que un país sea más atractivo, más seguro, más confiable, pues su competitividad será mayor, se invertirá más y de entrada habrá un mayor crecimiento económico. Entonces el enorme reto que tenemos, Raúl, es hacer de la economía mexicana una economía más segura, más confiable, más atractiva para las inversiones directas. ¿Sí? Y eso quiere decir que hay que elevar la competitividad. ¿Cómo lograrlo, Arturo? Mira, el objetivo de las reformas estructurales, por ejemplo, vamos a nombrar las 6 que se aprobaron en este sexenio. La laboral, que se cocinó a final del sexenio de Calderón, pero entró en vigor en enero del 2013 ya en el sexenio de Peña Nieto. La de competencia, la de telecomunicaciones, la financiera, la energética, ¿sí? La fiscal. ¿Sí? El objetivo de estas reformas es elevar la competitividad de la economía mexicana, hacerla más competitiva. Ahora, la pregunta es si se va a lograr. Si se va a lograr, porque mira, por ahí dicen, bueno, es que el gobierno ya cumplió con lo de las reformas. La pregunta es si ahora las reformas van a cumplir, ¿no? Vamos a lograr un mayor crecimiento. Ahora, mira, déjame darte... O sea, ¿las reformas sí estuvieron de alguna forma bien planteadas? Salvo la fiscal, que para mí fue una antirreforma, contrarreforma, no reforma, ya no sé cómo llamarle, que no tuvo ni pies ni cabezas. Las otras, en términos generales, apuntan en la dirección correcta, por lo menos en el papel. Claro, ¿cuál es el enorme reto? Pues hombre, traducir aquello que está en el papel en una realidad. Por ejemplo, a ver, que se invierta más en la industria petrolera, que esto genere una especie como de derrame económica al resto de la economía. Eso es lo que falta por ver, ¿no? Por ver. Pero quitando la fiscal, que para mí no tuvo ni pies ni cabeza, es más, no solamente no mejoró las cosas, sino las agravó. Las otras reformas, la laboral, la de telecomunicaciones, la de competencia, la financiera, la energética, creo que apuntan en la dirección correcta. Pero déjame darte un dato interesante. Mira, en el 2011 y el 2012, antes de las reformas, todavía en el sexenio de Calderón, la economía creció 4.1 y 4%. 2011-2012. Se nos aparece el 2013, el año de lo que yo coloquialmente llamo el atorón, y la economía crece solamente 1.4%. En el 2014 las cosas mejoran un poquito y la economía crece 2.1%. Bueno, ¿cuál es la proyección de crecimiento para este 2015 y el 2016? 3.4 y 3.6%. Ya con reformas. Todavía por debajo del 4% que ya teníamos. Pero algo que a mí todavía me llama más la atención. Mira, mes tras mes el Banco de México levanta una encuesta entre los principales analistas en economía del sector privado. Y una de las preguntas que les hace es, ¿cuál va a ser el crecimiento promedio anual de la economía en los próximos 10 años? Del 2016 al 2025. Y la respuesta en la encuesta del pasado mes de marzo fue 3.7. Es decir, suponiendo que se cumpla la proyección, que eso habrá que ver, estos economistas que trabajan en el sector privado esperan que el crecimiento promedio anual de la economía sea 3.7 en los próximos 10 años, por debajo del 4% que ya tuvimos en el 2011-2012 antes de las reformas. Esto a mí me llama muchísimo la atención, Raúl, porque quiere decir que estos economistas encuestados por el Banco de México no consideran que las reformas vayan a tener un efecto importante en el crecimiento económico. Es el discurso del gobierno. Así es. Que las reformas van a lograr que volvamos a crecer a buenos ritmos. Sí, mira, inclusive lo que se planteó originalmente en el Pacto por México cuando se firmó, es que con las reformas íbamos a crecer de manera sostenida 5%. Y sin embargo, bueno, pues la proyección de estos economistas es que se va a crecer al 3.7. Ahora mira, aquí entre nos, yo creo que preguntarle a un economista qué va a pasar en los próximos 10 años es verdaderamente iluso, ¿no?
A ver, somos economistas, no adivinos, ¿no? Ve tú a saber en el 2025. Si a mí me preguntas, oye, ¿cuánto va a crecer la economía en el 2025? La única respuesta honesta que te puedo dar es no tengo la más remota idea. Porque soy economista, no adivino. Pero lo interesante es que los economistas encuestados consideran que vamos a estar creciendo en los próximos 10 años por debajo de lo que ya crecimos en el 2011 y en el 2012 sin reformas. Eso es lo interesante, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, Arturo? ¿Cuál fue la diferencia entre esos años, el entorno internacional, Sí. lo que se hacía aquí actualmente? ¿Cuáles fueron las grandes diferencias? Mira, la gran diferencia, por ejemplo, vamos a centrar la atención entre el 2012 y el 2013, fue la inversión fija bruta. A ver, la inversión fija bruta es la que se realiza en instalaciones, en maquinaria y en equipo y que te proporciona la infraestructura física para llevar a cabo los procesos de producción. Vuelvo a lo mismo, a ver, queremos que se produzcan más tortas ahogadas, bueno, pues hay que abrir más torterías y para eso, ¿qué necesitas? De entrada la instalación y el equipo. Claro. ¿Sí? De tal manera que esa inversión, la inversión fija bruta, es un buen indicador de la inversión directa en general. ¿Qué pasó? Que en el 2012 todavía la inversión fija bruta estaba creciendo a tasas del 5, 6, 7% anualizada. ¿Sí? ¿Qué pasó en el 2013? Que decreció 1.3% en el 2013. Primer año del gobierno de Peña Nieto. ¿Por qué? ¿Por qué esa caída tan brutal? Porque creo que hay que calificarla así, en la inversión fija bruta de un año a otro. Bueno, yo creo que ahí hay tres razones. Primero, el cambio de gobierno. En un país poco institucionalizado como es el nuestro, en donde muchas cosas todavía dependen de lo que diga el señor presidente, aunque ya no tenemos el presidencialismo de otros años, eso te genera desconfianza. Oye, a ver, hay cambio de gobierno, vamos a llevar las cosas en paz, a ver cómo viene. Segundo, Raúl, no solamente cambio de gobierno, sino el regreso del PRI a la presidencia de la República. Entonces, pues vamos a ver con qué ánimo vienen estos cuates, ¿no? ¿Confianza? Confianza. Eso, a ver, el cambio de gobierno, el regreso del PRI, te generó desconfianza, ¿no? Pues en lo que son peras o son manzanas, quien tenía ciertos planes de inversión, a lo mejor digo, ¿sabes qué? Vámonos a esperar para ver cómo viene. Y tercero, nos quedó muy claro el 2 de diciembre del 2012, al día siguiente de que Peña Nieto asumió la presidencia, por el Pacto por México, de que ahora sí el tema de las reformas venía en serio, de que ahora sí se iban a realizar las reformas. Pero mientras no supimos cuál iba a ser el sentido de esas reformas, cómo venían, pues hombre, eso también te generó desconfianza, ¿no? Hombre, qué bueno que se van a realizar y ojalá y sean las reformas correctas. Con un agravante adicional, dejaron la reforma que más le pegaba, como al final de cuentas fue al bolsillo de la gente, que era la reforma fiscal, para el final. Tú recordarás que fue a finales de septiembre del 2013 cuando Videgaray presentó su propuesta de reforma fiscal. O sea, dejaron pasar 9 meses con la incertidumbre de ¿y en qué términos va a venir lo fiscal? ¿Qué es lo que más le pega al bolsillo de la gente? Y yo creo que eso es lo que te generó ese entorno de incertidumbre que se tradujo en una caída en la inversión fija bruta, en instalaciones, maquinaria y equipo, y que dio como consecuencia pues, que pasáramos de haber crecido al 4 en el 2012 a haber crecido solamente 1.4 en el 2013, eso que yo llamo el atorón. Estamos platicando con Arturo Dam, economista, aquí en Guadalajara, en el ITESO. Vamos a regresar. Hoy hay otros elementos, baja el precio del petróleo, hay un entorno internacional complicado en Europa, sin embargo crece en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto para México? Lo que no se logró, Raúl, fue despetrolizar las finanzas del gobierno. Siguen dependiendo muchísimo del precio del petróleo. Continuamos platicando con Arturo Dam, economista. Estamos viendo, cuestiones que no se habían visto. Precio del petróleo por abajo de los $50, el precio internacional del petróleo, pero concretamente el mexicano. ¿Esto cómo afecta a las finanzas del gobierno? ¿Cómo afecta a la economía de los mexicanos? Ya anuncia el gobierno federal un recorte que he escuchado muchos puntos de vista, quisiera escuchar el tuyo al respecto. La economía de los Estados Unidos empieza a repuntar, a crecer. Arturo Dam, a ver, ¿qué es lo que tú prevés en los próximos meses? Mira, empecemos con el precio del petróleo. A ver, el petróleo es materia prima para producir
muchos bienes, entre ellos pues, la gasolina y otros muchos. De tal manera que la baja en su precio, y una baja considerable, que fue más o menos del 50%, a los consumidores de los productos cuya producción utiliza petróleo debería de beneficiarnos. Es decir, el precio de la gasolina ya debería de haber bajado. Ahora, claro, pues ¿por qué no baja? Porque en México la gasolina se ofrece monopólicamente, ¿no? Fíjate, ¿cuál es el precio de la gasolina mexicana que se ofrece en las gasolinerías de las ciudades fronterizas del norte del país? Casi la mitad. Casi la mitad. ¿Por qué? Pues porque ahí Pemex sí tiene competencia. A ver, yo vivo yo vivo en Ciudad Juárez. No me parece el precio al que me está ofreciendo Pemex la gasolina, pues aprovecho el fin de semana, me voy al Paso, hago el súper y de paso cargo gasolina. Fíjate, Raúl, la enorme ventaja de la competencia para el consumidor. Pero si tú vives aquí en Guadalajara o yo en el Distrito Federal, pues no te queda otra más que comprarle la gasolina al monopolio, ¿no? Entonces, algo que debería de haber sido en beneficio de los consumidores, la baja considerable en el precio de una materia prima, a ti y a mí, por lo menos en lo que a la gasolina respecta, no nos ha beneficiado. ¿Y por qué? Porque mira, ¿cómo se determina el precio de la gasolina en México? Primero que nada, con criterios presupuestales. ¿Quién determina el precio de la gasolina en México? La Secretaría de Hacienda. No es Pemex, ni siquiera es la Secretaría de Energía, es la Secretaría de Hacienda. Y entonces, pues Hacienda se ha de sentar a hacer sus cálculos, a ver cuál es el precio de la gasolina que necesitamos para que el boquete, producto de la baja en el precio del petróleo, no se nos haga muy grande, y ese le ponemos. Entonces, primero que nada, con criterios presupuestales. ¿Cuál es el precio que necesito? Y en segundo lugar, por ejemplo, y esto lo vimos durante tantos años con el subsidio a la gasolina, pues con criterios políticos, ¿no? A ver, pues yo para el subsidio la gasolina en beneficio de la población, pero realmente no hay un libre mercado que nos permita a ti y a mí como consumidores de gasolina tener una gasolina a menor precio. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema está en las finanzas del gobierno, porque miren, en los últimos años, en las últimas décadas, logramos despetrolizar a la economía mexicana. Y en concreto logramos despetrolizar las exportaciones mexicanas. Hace 20, 25, 30 años, el 80-85% de lo que se exportaba era petróleo. Hoy las exportaciones petroleras no llegan al 10% del total. Pero ¿qué es lo que no se logró? Porque no ha habido una verdadera reforma fiscal de fondo. Lo que no se logró, Raúl, fue despetrolizar las finanzas del gobierno. Siguen dependiendo muchísimo del precio del petróleo. Entonces, claro, ahí se les cae el precio del petróleo, ¿sí? Y bueno, tienen que empezar los recortes, que para mí no está mal, al contrario, ¿no? Ojalá y el precio del petróleo se fuera a 20 para ver si el gobierno realmente hace un recorte en serio y una revisión a fondo de en qué está gastando, cómo está gastando, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, ¿cuál es el problema cuando hablamos del gasto del gobierno, Raúl? Las clientelas presupuestarias. A ver, el gobierno a través del gasto crea clientelas presupuestarias. Es decir, gente que ya se acostumbró a que año tras año le llega su tajadita del presupuesto. Y ahí estamos hablando de gente que va desde los creadores de cultura, y ahí está Conaculta, hasta los deportistas. Y ahí está la CONADE. Son clientelas presupuestarias. Entonces, claro, cuando tú les vas a decir, oye, pues es que fíjate que a lo mejor esta partida de gasto se va a eliminar y esta otra también, te van a brincar. Es como si tú a nivel de la economía familiar, ese recorte del 1.5% que en términos de la economía familiar en su conjunto no representa mucho, le dices, pero ¿sabes dónde vamos a aplicar ese recorte? En el domingo de tus hijos. Entonces se acabó el cine, entonces claro, los hijos van a poner el grito en el cielo, pero ¿por qué me lo recortas a mí? Ya no voy a poder ir al cine con la novia porque me recortaste eso. Claro, te van a reclamar, ¿no? Y ahí es donde necesitas pues tener los pantalones muy bien puestos y decir, señores, ¿sabes qué? Pues ni modo, hay que hacer este recorte. Ahora, a ver, si los ingresos caen, lo correcto es reducir los gastos. Porque ¿qué te queda como gobierno? O aumentar impuestos, y entonces vamos a ser tú y yo los que otra vez vamos a volver a pagar, o endeudarte, y entonces tarde o temprano van a ser nuestros hijos o nuestros nietos, a quienes estén cuando el gobierno tenga que liquidar esa deuda, quienes van a tener que pagarla. Y aprovechando esta forma tan clara que tienes de explicar todos esos temas económicos, yo quisiera que abordáramos un par de temas, inflación y reservas. Sí. A ver, la inflación
está controlada, esto favorece o no el crecimiento del país, por un lado, Sí. y el tema de las reservas. Hoy dicen, tenemos reservas y estamos preparados para tener y hacer frente a un posible impacto, y sobre todo porque hay quienes se preocupan por la devaluación del peso que ha tenido en los últimos meses, que ya es importante, Arturo. Sí. Mira, vamos primero que nada con el tema de la inflación. La inflación está controlada. En lo que va del siglo XXI, del 2001 al 2014, tuvimos una inflación promedio anual de 4.1%. Está controlada, en el sentido de que no se ha disparado, y yo no creo que se vaya a disparar, ¿sí? O sea, no ves elementos. No veo elementos para decir que se va a disparar, Ujú. pero a mí lo que me preocupa es que está controlada, pero no se ha reducido. ¿Y cuál es el principal problema que yo veo aquí? El primero, vamos a ver. El Banco de México lleva todo el siglo XXI estableciendo una meta de inflación, ¿sí?, de 3% más menos un punto porcentual de margen de error. Bueno, a ver, primera pregunta. ¿Cómo que un banco central, cuya tarea es preservar el poder adquisitivo del dinero y eso supone inflación de cero, establece una meta de inflación? Bueno, entonces, primer tema, el de que establecen una meta de inflación. Segundo, que no la han ido bajando. A ver, bueno, a ver, 3, pues bájale al 2.5, al 2. Tendría que ser el Banco de México mucho más, vamos a decirlo así, ambicioso, vamos a ponerlo así, en cuanto a esto. Porque además, en la Constitución está claramente establecido y en la ley del Banco de México que su tarea es preservar el poder adquisitivo de la moneda, del dinero, del peso. Y eso al buen entendedor, Raúl, supone inflación de cero, insisto. Otra cosa es que se logre o no. Luego hay por ahí los ilusos, despistados, que dicen, no, pero es que si tuviéramos una inflación de cero, eso representaría un freno a la actividad económica. Eso no es cierto. A ver, señores, a mí nada más que me expliquen cómo tener una moneda sana y fuerte que preserve su poder adquisitivo te va a frenar el crecimiento, al contrario. Pero bueno, esa ya es una discusión muy técnica, sí, con cierto grupo de economistas a los cuales podríamos calificar de keynesianos que creen que bajar más la inflación frenaría el crecimiento. Mira, hay dos maneras de que el gobierno te quite. Una, quitándote dinero, cobrándote impuestos. La otra, quitándole poder adquisitivo a tu dinero, generando inflación. Y la inflación, Raúl, que no es el aumento en el precio del kilo de jitomate, la inflación la generan los bancos centrales. Mira, las reservas del Banco de México andan en 195,000 millones de dólares. Lo primero que hay que tener muy claro es que no son las reservas de México. A ti y a mí como mexicanos de eso no nos toca ni medio dólar partido a la mitad. Tampoco son las reservas del gobierno federal. Pero ¿cómo es posible que habiendo tanto pobres el gobierno tenga ahí guardadito 195? No, son del Banco de México. Si el gobierno federal quisiera utilizar esos dólares para algo, tendría que comprárselos al Banco de México, al tipo de cambio de ese día. Ellos. Claro que no, claro que no. La pregunta, creo, es si con el Banco de México acumulando reservas, realmente podemos hablar de un tipo de cambio flotando libremente en el mercado. Porque que flote libremente el tipo de cambio en el mercado quiere decir que no hay ninguna entidad oficial, estatal o gubernamental, que interviene en el mercado cambiario. Y el Banco de México, una y otra vez, está comprando dólares. ¿Hasta qué punto es eso correcto o no? Yo soy de la idea muy personal de que el Banco Central no debería de tener reservas. Sí, no debería tener reservas porque, entre otras cosas, salen muy caras. Porque, a ver, ¿cómo le hace el Banco de México para acumular dólares? Pues tiene que comprar esos dólares. ¿A quién se lo compra? Por ejemplo, a Pemex. Pemex exporta, recibe dólares, el Banco de México compra esos dólares. ¿De dónde saca el Banco de México el dinero para comprar los dólares? Para no hacer el cuento largo, los pide prestados. Es los famosos bonos de regulación monetaria. Y hay que pagarlos. Ahora, espera, hay que pagarlos, pero a ver, los pide prestado a CETES, que anda en 3%, más 1 o 2 puntos porcentuales, al 5%. Entonces yo, Banco de México, te pido dinero prestado a ti al 5% para comprar dólares. Compro esos dólares, los invierto, buena parte de ello en bonos del Tesoro en Estados Unidos, que me dan 1%. No, es que eso solamente lo puede hacer una entidad estatal. A ver, don Pepe, el dueño de la tiendita de la esquina, hace eso y a los 15 días quebró. O sea, a ver,
pedir prestado al 5 y prestar al 1. Los mexicanos hemos tenido siempre problema, finalmente, con el tema de las devaluaciones, Sí. del peso. La última crisis devaluatoria que tuvimos fue la de 1995, el famoso efecto tequila, producto del tristemente célebre error de diciembre. A ver, ¿a qué me refiero? A finales del diciembre del 94 el tipo de cambio andaba alrededor de los 3 pesos. 3 meses después, mediados de marzo del 95, andábamos pegándole al 8. En 3 meses pasamos de 3 a 8. Acuérdense lo que eso fue. Ahorita hemos tenido periodos de depreciación, de devaluación del peso frente al dólar, como es lo que hemos visto en los últimos 6 meses, ¿sí? Pero esto no ha generado, Raúl, una crisis devaluatoria. Una crisis devaluatoria, además de que el tipo de cambio te da un brinco brutal, que no ha sido el caso, tiene impacto en las tasas de interés, en la inflación, etcétera, etcétera, que no ha sido el caso. Y en buena medida se debe a que, aunque de vez en cuando el Banco de México mete la mano, en términos generales sí tenemos un esquema de libre flotación. ¿Cuál es la ventaja de un esquema de libre flotación? Que permite que día a día cualquier tipo de presión devaluatoria o revaluatoria salga en ese día. Entonces no se te acumulan las presiones, que es lo que te genera una crisis devaluatoria como fue la del 95, ¿no? Bien, finalmente, la reforma fiscal que has tocado ampliamente en todos tus foros y en tus análisis, ¿qué va a pasar con la reforma fiscal de acuerdo a lo que tú prevés? Mira, yo creo que la reforma fiscal que nos recetaron a partir de enero del año pasado, esa ya se quedó. Es más, inclusive Videgaray en su momento dijo que de no pasar nada extraordinario, pues ya no va a haber cambios fiscales en este sexenio, ¿sí? Pero esto que nos recetaron es una antirreforma, contrarreforma, no reforma fiscal, sobre todo en la parte tributaria. Mira, Raúl, el sistema tributario mexicano se fue deformando a lo largo de décadas a partir del principio de por qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles. No tiene ni pies ni cabeza. Y cada vez que le meten mano, en vez de mejorarlo, ¿sí?, lo empeoran, lo deforman. Yo soy de la idea de que si va a haber una reforma fiscal en general y tributaria en lo particular, hay que partir de cero. Y tendría que ser una reforma tributaria a favor de lo que yo llamo el impuesto único a la compra de bienes y servicios de consumo final. Mira, déjame darte un dato. El año pasado, a nivel federal, se cobraron, creo que fueron 17 impuestos distintos, tomando por separado cada uno de los impuestos especiales sobre producción y servicios. Y se recaudó una determinada cantidad de dinero. Si el año pasado se hubiera cobrado un solo impuesto del 16%, la tasa que tenemos ahorita en el IVA, impuesto al consumo, del 16%, a la compra de bienes y servicios, ojo, de consumo final, se hubiera recaudado prácticamente lo mismo, sin tanta con un complicación. solo impuesto. Ojo, a la compra de bienes y servicios de consumo final, lo cual quiere decir que no le cobrarías impuestos a las empresas, a las inversiones de las empresas. Fomentas la inversión. Esa es la competitividad. Fomentas la inversión, creces más. Pero esto que a mí me parece de una lógica cristalina y los números están clarísimos, pues nada más no hay manera de que quienes tendrían que tomar la decisión la tomen. Mira, yo tuve oportunidad de platicar hace algunos meses de este tema con algunos diputados. Me invitaron, oiga, a ver, vénganos a platicar esto del impuesto único, llevé mis gráficas, los numeritos y demás. ¿Y qué crees que me preguntó un diputado? Oiga, ¿y usted cree que se pueda cobrar un solo impuesto? Dije, bueno, si cobran 17 no van a poder cobrar uno. Pero ya cuando te hacen esa pregunta a los diputados, pues te das cuenta que, ay, Dios nos libre, ¿no? Arturo Dam, muchas gracias. Raúl, gracias a ti. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Lo espero la próxima semana con otra entrevista, otro programa.